invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana con 3 minutos damos a socializar el segmento del invitado, abogado, exconcejal y exalcalde del municipio Santa Rosa de Cabal. También es asesor de la Agencia Nacional de Tierras, es asesor de Duvalier Sánchez en el Congreso de la República de Colombia. Carlos, se trata del doctor José Rodrigo Toro Montes. A quien saludamos en esta mañana es nuestro primer invitado, doctor José Rodrigo Toro Montes. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Qué Buena Radio que nos escucha a esta hora de la mañana. Pero usted lo conocen más como Rodrigo, ¿cierto? Sí, Rodrigo Toro. Que antes que el José. Sí, nadie me dice José. Es como a mí, por ejemplo. Yo soy Carlos Alberto, pero la gente me conoce como Carlos y no como Carlos Alberto. Así es. El mismo caso suyo. Doctor Rodrigo, ¿cómo va Santa Rosa? Bien, un municipio que está en una senda de progreso, con dificultades, con retos, con necesidades, pero que ha venido transformándose. Sí, la hemos visto muy bonita la ciudad. Ya hay más edificios, hay más construcciones, hay más modernidad. Hay desarrollo. Sí, hay señor. Desarrollo, que es lo importante. Hay desarrollo, hay industria, hay emprendimiento, hay inversión y sobre todo hay sueños y esperanzas de una población supremamente comprometida y enamorada de su territorio. Eso es cierto. ¿Qué experiencia le dejó su paso por la administración local? No, yo creo que la conclusión es que se pueden hacer las cosas bien, que se puede hacer política a mano limpia, que se pueden ganar elecciones sin comprar un voto, que el clientelismo se puede enfrentar y se puede vencer y que al fin del camino pueden haber resultados tangibles como los que pudimos dejar en mi Santa Rosa de Cabal, un municipio recategorizado, encontrado en quinta categoría, entregado en cuarta categoría, el más competitivo a nivel nacional, ocupó los primeros 3 lugares durante mi mandato, ganamos la medalla nacional al mérito turístico, casi que podemos decir que duplicamos los ingresos corrientes de libre inversión, y sí, fuimos el municipio que más suscribió convenios con el gobierno nacional y que más inversión y desarrollo pudo traer proporcional a sus habitantes, políticas públicas como las CEPAS, escuelas de arte públicas, casetas comunales como centros de formación artística y cultural comunitaria, escuelas de deporte públicas, construcción de escenarios deportivos, educativos, infraestructura vial, competitividad, restauración, construcción de nuevos parques, modernización del alumbrado público, justicia ambiental y animal. Sí, es un trabajo importante durante mi periodo, a pesar de que tuvimos que cruzar pandemia, paro nacional, ola invernal, crisis por invierno, crisis volcánica incluso. Entonces fue un gobierno de muchas sorpresas, de muchas emergencias, de muchos retos, pero también de mucha contundencia y soluciones y resultados. ¿Y cómo ha visto esa articulación de su administración con todo lo que acaba de decir, ese balance, con lo que ha desarrollado Pablo Gómez, el médico Pablo Gómez, durante esos ya prácticamente 2 años? 2 años. Pues, yo siento que Pablo tenía 2 alternativas. O terminar mis obras o buscar construir sus obras propias. El municipio no tenía capacidad instalada ni institucional y tampoco el gobierno nacional iba a suscribir doble convenio en muchos de los ministerios donde había convenio vigente. Pablo se concentró en terminar las obras, en dejar el trabajo bien hecho, incluso sacrificando su legado personal, si se puede decir de alguna manera, para dejarle a Santa Rosa de Cabal obras concluidas, para no dejar elefantes blancos, para terminar con rigor el desarrollo de esas obras, y es así como construir sobre lo construido es lo que estamos dejando en Santa Rosa de Cabal. Claramente le quedan 2 años todavía, claro. ¿no? Casi que la gran mayoría de mis obras se están terminando, y este es el momento en donde Pablo va a empezar a hacer el desarrollo de sus obras y el legado pues adicional y de su aporte que le va a dejar al municipio de Santa Rosa de Cabal, pero ha sido una persona honesta, trabajadora, leal con el proyecto que construimos juntos desde que éramos niños, se puede decir, con un cúmulo de jóvenes que soñábamos la política de manera distinta, y yo la verdad siento que el municipio va por muy buen camino, sigue esa senda del desarrollo, que es lo importante, y pues digamos que es un segundo tiempo que le ha permitido respirar desarrollo al municipio. ¿Qué necesita Santa Rosa? Uy, 1000 cosas, Fermín.
muchas cosas. Santa Rosa necesita mejor accesibilidad vial, mejores vías terciarias. Santa Rosa de Cabal necesita planta de tratamiento de aguas residuales, igual que el resto de municipios del departamento. Santa Rosa de Cabal necesita mayor infraestructura educativa. Santa Rosa necesita que su universidad UNISAR sea pública, porque no es pública. Podríamos decir que en papel podría ser una universidad que está llamada a ser pública, pero en realidad pues no cumple esa misión. Santa Rosa necesita vivienda de interés social. Santa Rosa necesita apoyo a los emprendedores, a las madres cabezas de hogar. En fin, es un municipio con todo el potencial, igual que el departamento, pero con muchos dolores de cabeza y muchas necesidades. Hay un problema latente que es el fenómeno de habitante de calle que tiene amenazado no solo a Santa Rosa, también a Pereira, también a Dos Quebradas, y es por cuenta de un fenómeno muy grave que tenemos en este departamento y que la dirigencia pues no ha entendido o no ha manejado de otras formas, que es el microtráfico y el consumo de estupefacientes. Este departamento es el que mayor consumo de estupefacientes tiene en el país. O sea, top 1 es Risaralda. Aquí es donde más se consume droga. ¿Por qué? Porque es más barata y dan más. Esa es la conclusión que puedo dar después de haber sido alcalde y después de haber vivido y enfrentado ese flagelo. Siempre ha sido una política más orientada a la persecución del delito y no a la prevención del delito. Y ahí es donde estamos fallando, ¿no? Por eso es tan importante jugársela por la educación, pero también jugársela por el arte, la cultura y el deporte, que son herramientas transformadoras. Evitar de que ese niño llegue al habitante de calle y garantizar la ocupación sana de su tiempo libre. Porque un niño que abraza un instrumento nunca va a abrazar un arma, porque un niño que ingresa al deporte no va a ingresar al consumo. Y es desde la prevención del delito como podemos sacar adelante este país, ni siquiera este departamento, este país. Pero las autoridades locales tienen que entender que claro que se necesita mayor pie de fuerza, mayor policía, mayores herramientas, mayores vehículos, tecnología, drones, todo lo que usted quiera. Pero si no hay prevención del cáncer social, si no estamos invirtiendo en prevención, pues esto va a ser pañitos de agua tibia. Rodrigo, su paso por la ANT, ¿qué le deja? ¿Qué experiencia le deja? Pues para mí fue las cosas más lindas que he vivido en mi vida, poder entregar títulos a campesinos sin tierra, personas que estuvieron toda su vida luchando por un pedacito de tierra, poder decir que mi paso por la agencia permitió llevar microbarridos de formalización a muchos campesinos que teniendo tierra no tenían título y eso les impedía acceder a créditos, a subsidios de vivienda, a proyectos productivos, incluso a la exportación, porque para poder exportar hay que sanear la propiedad, ¿no? Eso permitió que muchas familias campesinas pudieran tener título de su propiedad. Eso permitió, además mi paso por la agencia permitió la identificación de predios de la mafia que estaban en manos de testaferros, que se les quitó, se les arrebató esa economía y se puso en manos de campesinos que hoy están trabajando esa tierra. Pudimos identificar más de 5.000 hectáreas, por ejemplo, en tierra apta o para formalización o para adjudicación, y eso lo que está permitiendo es que muchas familias logren el sueño de sus vidas, el sueño que nunca vieron cumplir sus abuelos esperando esa reforma agraria, porque es que la reforma agraria no es una política desconocida, esto lleva muchísimos años luchándose por parte de los campesinos, porque es que la inequidad y el acaparamiento de tierras fue el origen del conflicto armado en este país. Desde Lleras estamos escuchando lo de la reforma agraria. Claro, así es. Cuántas administraciones han pasado. Podemos decir que ese ha sido uno de los puntos claves de pronto para destacar del gobierno Petro. Yo creo que devolverle la tierra a las personas que se las habían arrebatado, tanto paramilitares, guerrilleros, los grandes poderes económicos de este país, congresistas, ex magistrados. Sí, impresionante, ¿no? Eso es una de las cosas muy positivas que deja el gobierno, y es que se la jugó por la reforma agraria. Es que la SAE era un nido de delincuentes. La Sociedad de Activos Especiales lo que hacía era coger las propiedades de los narcotraficantes y ponerla en manos de terceros que manejaban que manejaban directamente los narcotraficantes, o sea, testaferros. Claro. El gobierno le arrebató a la mafia las propiedades rurales y se las entregó a los campesinos. Eso es valiente, pero eso también es hacer justicia social, que es la que tanto habla el presidente. Entonces, pues se la jugaron por la reforma agraria. A mí me llaman y me dan el privilegio de dirigir la agencia de tierras en Risaralda y logramos cosas muy importantes y cumplir sueños de muchas familias que ya habían perdido prácticamente la esperanza. Entonces yo creo que no es solo entregar tierra, ¿no?
porque mucha gente ha querido estigmatizar el programa de la reforma agraria, porque además debe ser integral. No es solamente entregar tierra, es brindar esperanza, es permitir que el campesino vea prosperidad, que vea la reconciliación, que vea un plato de comida, que pueda convertirse en emprendedor o empresario del desarrollo de la actividad agrícola o pecuaria. Entonces, ya esa semilla que se sembró en Risaralda está dando fruto. Usted se va a la finca La Comuna, por ejemplo, donde hay más de 10 familias que ya tienen prácticamente montada su cooperativa, que ya están haciendo transformación productiva, que no solo siembran cacao, sino que ya hacen chocolate. Pues madre, eso lo llena a uno de aliento, de ganas y de amor por la reforma agraria. Y creo que es de esa manera como empezamos a zanjar esos dolores de patria y empezamos a sanar esas heridas. En Risaralda, ¿cuántos títulos fueron, digamos, legalizados? ¿Y en cuál de los municipios o zonas se presentó más Pues en estos momentos progreso? se está dando lo que se llama la cosecha, ¿sí? Porque mi paso por la agencia fue más traer equipos técnicos, hacer barridos de formalización, identificación, pero apenas se está haciendo la cosecha. Entonces, en la cosecha es donde se están entregando digamos, las fincas, como el Diamante, como la Comuna, como los predios antiguos de Miralindo, la identificación de estos predios que tampoco sin tener título de propiedad, porque a veces lo que tienen los campesinos son una promesa de compraventa, un mortorio, pues desde ahora ya se están viendo esa cosecha. Yo creo que estamos rondando casi las 300 familias campesinas y vamos a llegar a 1000 sin lugar a dudas en lo que queda de este año y el comienzo del próximo año, y la cantidad de hectáreas que se pudieron diagnosticar fue poco más de 5000, pero las cifras nacionales son muy esperanzadoras. Estamos hablando de 1.8 millones de hectáreas formalizadas y casi 700.000 hectáreas adjudicadas. Entonces, eso significa que a pesar de que de Risaralda no hace parte del núcleo de reforma, ha llegado la reforma agraria. Y ha llegado, ojalá, para quedarse, porque tiene que ser una política de Estado que no mire orillas ideológicas. Es que el campesino y la pobreza y el abandono se ha dado históricamente en Colombia, y esto no puede depender de una mera voluntad política, que hay un acuerdo de paz que se firmó y que el punto 1 es la reforma agraria, que implica 7 millones de hectáreas formalizadas y 3 millones de hectáreas adjudicadas. El Estado hizo un compromiso y tiene que cumplirlo, pero en gobiernos anteriores no habían avanzado de ninguna manera con estas políticas que estaban esperando los campesinos de Colombia. Acaba de mencionar a Miralindo, ese predio, al fin, ¿qué paró? Hay una, digamos, una disputa entre Gobernación, el Ministerio de Defensa y también con el tema de la SAE. En fin, ¿en qué paró ese predio y cuál va a ser su destino final? A ver, Miralindo no es solo una finca, son varias, ¿sí? Son varias. De las fincas de Miralindo, que se lograron declarar extintas a la mafia, ¿sí? Se le dieron a la gobernación del Risaralda unos predios para que construyera la PLEC. Ajá. Y al Ministerio de Defensa se le dieron 2 predios para que construyera el Batallón San Mateo, porque supuestamente donde es el Batallón San Mateo se iba a construir el famoso Parque San Mateo, que no pasó absolutamente nada y que perdimos fue el tiempo discutiendo algo que nunca iba a surgir. Entonces, ¿qué dice la ley? Esto es un tema de efectos legales. Dice que la tierra para la reforma agraria es para la reforma agraria, ¿sí? Cuando se le cambia la destinación y se lleva para que la gobernación tenga su PLEC, que quiero decirle algo, esta es la PLEC que más tierra estratégica tiene en el país, pero no hemos visto el primer ladrillo todavía, Fermín. O sea, a mí no me pueden decir que la PLEC es un superproyecto que va avanzado, porque ni siquiera los estudios y diseños definitivos los tenemos. ¿Y cuántas gobernaciones ha pasado? 2 gobiernos departamentales que ni siquiera lo Por mencionan. Dios, entonces ahorita sí se preocupan por la PLEC. Claro, bienvenida a la PLEC, bienvenido al desarrollo estratégico. Los empresarios pueden estar absolutamente tranquilos que el proyecto de PLEC no se amenaza de ninguna manera, pero hay 2 predios muy importantes, el Recuerdo y el Cairo. Esos 2 predios que estaban en propiedad del Ministerio de Defensa, cuando el Ministerio de Defensa dice, venga, aquí no podemos construir un batallón, ¿para qué vamos a construir un batallón aquí? ¿No? Se echaron para atrás porque finalmente no iban a mover el Batallón San Mateo. Entonces, pues, los predios quedaron ahí como en pendiente. Entonces, ¿qué dice la Agencia de Tierras? Venga un momentico, esa tierra era para reforma agraria.
Y como ya no van a construir batallón, devuélvasela a la agencia de tierras porque vamos a hacer reforma agraria con los campesinos, ¿no? Y entonces ahí es donde el gobernador Juan Diego Patiño dice, ¿cómo así que se la van a dar a la agencia de tierras? Esto tiene que ser para la PLEC. Entonces ahí es donde dice el director de la agencia, un momentico, usted puede defender su PLEC, pero yo tengo que defender la reforma agraria, ¿no? Y ahí es donde se genera un conflicto de competencias a los ojos del gobernador, pero cuando vemos, digamos, la constitución política y vemos la norma, ¿sí? Establece que la destinación legal de esos predios es reforma agraria porque son predios extintos del narcotráfico. Tienen que pasar a la Agencia Nacional de Tierra para hacer reforma. ¿Por qué los de la PLEC, que también eran de la Agencia de Tierras, por qué los de la PLEC, que también eran de la Agencia de Tierras, se pasaron a la gobernación? Ah, porque hubo un negocio con el gobierno anterior. Y es que daban unos predios compensados, ¿no? Que fue un desastre además esa negociación, pero que finalmente le entregaron a campesinos del departamento unos predios en Santa Rosa, en Marsella, en otros municipios que permitieron compensar esa tierra. Entonces, ¿qué se le está diciendo? ¿Qué planteé yo con el gobernador Juan Diego Patiño? Es, venga, ¿cuál es la zona estratégica de esos predios? Y hagamos un acuerdo en donde esa zona estratégica, que es el valle, que le puede servir a la PLEC, y ojo que es que un pilar de la PLEC es la agroindustria, ojo que los campesinos también pueden ser empresarios, ¿no? Démosle la oportunidad también a los campesinos que vean una oportunidad en esa PLEC, y si se le cedemos, digamos, la parte plana, la parte baja, el mero frente, pues, y ustedes nos ceden la parte alta que no le va a servir a la PLEC de su proyecto, hagamos un acuerdo y sentémonos sobre la mesa. Hay falta voluntad de diálogo de las partes. Siento que no está perdido, el tema puede llegar a concretarse, creo que puede haber una discusión larga sin ideologizar el contexto técnico que se tiene que lograr y poniendo de por medio también un campesinado que puede participar tanto de la PLEC como de la reforma agraria. Antes de incluirlo dentro de su proyecto, nuevo proyecto, ¿qué pasa con esos campesinos que han paralizado la vía hacia el departamento del Chocó? Vemos también en el Quindío que están reclamando tierras. ¿Qué pasa con esos campesinos? ¿O están cañando o está incluido dentro de un programa o qué es lo que están pidiendo? Pues, a ver, ellos dicen incumplimiento del gobierno. No, lo que pasa es que todas las organizaciones cuando ven que a otra organización se les da tierra, pues también quieren que se les dé tierra y es lógico y tienen todo su derecho y hay que luchar por la tierra. Yo siempre he rechazado las vías de hecho. Sí, tanto con los campesinos como con los indígenas o como con cualquier otra organización. Las vías de hecho no son vías para mí legítimas. Hay diálogo, la agencia tiene las puertas abiertas, hay rutas, hay cómo solucionar y cuando se da vías de hecho se entorpecen los procesos. Porque cuando un predio se lo toma, la salida legal luego se vuelve inviable. Y entonces cuando se le entrega el título de propiedad a una organización que de hecho entró a una propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, del Banco de Tierras, y después la agencia no tiene cómo legalmente entregar título de propiedad. Entonces yo creo que han habido manos oscuras que han instrumentalizado campesinos para llevarlos a ocupar predios y para generar una presión mediática. Porque hay también sectores que no quieren que la reforma agraria se dé en Colombia. Esa es otra realidad que tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, lo hemos visto en algunas fincas que se logran recuperar y que luego el testaferro manda ganado o manda personas bajo ciertos acuerdos o bajo ciertos criterios a que los ocupen para entorpecer el proceso de la agencia. Pero es un tema de persistencia, de resistencia también y de perseverancia para lograr que la reforma agraria pueda seguir avanzando en nuestro país, porque al fin del día, con una familia campesina que se le logre cambiar su vida y su propósito, es suficiente aliciente para seguir luchando. Y son miles, y yo creo que van a ser millones, las familias que van a tener. El nuevo camino, el sendero de Rodrigo Toro. Sí, ya lo anunciamos la semana pasada. Queremos ser representantes a la Cámara por Risaralda. Queremos ir a competir una de esas 4 curules, enfrentar la política tradicional y bueno, apelar por el voto de opinión para lograr tener los votos suficientes que nos permitan detentar una de las 4 curules para representar un departamento con tantas necesidades. Vamos a la Cámara. ¿A fin dónde aterrizó? Aquí hemos hablado, Partido Verde, que se ha hablado que la U, se ha hablado que el Partido Liberal.
En fin, le hago la misma pregunta. ¿Dónde aterrizó Rodrigo para esa aspiración que tiene a la Cámara? Es que Rodrigo no ha aterrizado porque nunca despegó. O sea, yo nunca me fui en un avión buscando avales. Yo he sido de la Alianza Verde. Han habido invitaciones y ha habido mucha especulación, que agradezco. Que lo pongan a sonar a uno gratis en los medios es maravilloso. Pero, y pues no ha sido el único medio. Hay muchos medios que han estado informando de que voy para el liberal. Otros han dicho que el centro democrático, incluso temas pues traídos de los cabellos. Pero no, digamos, aquí hay un proyecto que se entiende a largo plazo. Esto no es una propuesta para tener una curul, pues yo me voy y me le gano una curul al Partido Liberal o al Partido de la U, pero ¿en qué queda Rodrigo y el proyecto que hemos construido durante tantos años? ¿En qué queda ese propósito de los jóvenes que caminaron conmigo las calles de Santa Rosa para ser concejal y luego alcalde separado de los partidos políticos tradicionales? Nosotros enfrentamos la politiquería tradicional y les ganamos y los derrotamos y dimos ejemplo de buen gobierno. Ese propósito tiene que extenderse a Risaralda y ese propósito es incompatible desde un partido tradicional. Entonces sí han habido invitaciones, pero hemos sido consistentes. Ahora, yo no había anunciado mi candidatura esperando un poco que se decantara también el panorama en el verde. Carolina Giraldo declinó su aspiración, por ejemplo, dice no competir, pero Alejandro dijo sí competimos y bueno, pues ahí está Alejandro, estamos confeccionando una lista con hombres y mujeres capaces, soñadoras que puedan traerle resultados al departamento. Ahí tiene Marcos Pérez. Rodrigo Toro sigue siendo verde. Y me apego a los pilares del partido y a esos comienzos de la ola verde y a la política mocusiana que me inspiró a ingresar, al respeto por la vida, la transparencia, la honestidad, la cultura ciudadana y al tejido social, que es lo que para mí mueve el eje de la Alianza Verde, a pesar de que como todos los partidos ha tenido dificultades en estos últimos años y serias dificultades. Pero los partidos los hacemos las personas y aquí hay que poner la cara y luchar y poner el pecho, no desanimarse, sino coger más ganas y sacar adelante estos pilares y ponerlos a relucir en nuestro departamento. ¿Y cómo ve la opción de Carolina al Senado? Carolina ya declinó, ya dijo que ni va a la Cámara ni al Senado. Sí. Entonces no tiene posibilidades porque no va a aspirar. Ah, caramba. Perdió por W. Bueno, ¿y cuándo estaría ya definida la lista verde en el departamento de Risaralda? Ya tenemos dos candidatos muy fuertes, por ejemplo. Hay dos personas más que levantaron la mano. Yo no quiero ser atrevido y anunciarlas. La baja de Carolina es una baja importante. Hay que reconocer que ella es una mujer valiente que hizo un trabajo importante. En Bogotá dio unos debates muy interesantes. Sin embargo, pues con Carolina se lograron 2 cámaras. Esta vez vemos una de las 4. Ojalá pudieran ser 2. Uno nunca sabe. Pero se están confeccionando una lista con 2 personas más que levantaron la mano. Esperemos un poco también los tiempos de estas personas y de Alejandro para que se pueda plantear una discusión y podamos recibir la noticia del Comité de Avales Nacional para avanzar con la lista. Lo que sí le digo es que son perfiles increíbles, son personas muy buenas que van a representar legítimamente y genuinamente nuestros pilares, nuestra política alternativa que hemos venido desarrollando en el departamento. ¿Y cómo va a sustentar la campaña? ¿En qué? ¿Basada en qué? Y de llegar a la Cámara de Representantes, ¿cómo sería, digamos, esa apuesta para el departamento de Risaralda de parte de Rodrigo Toro? Pues mire, yo vengo de provincia, de un municipio con muchas posibilidades, pero que estuvo en un abandono. Yo creo que ese es el mismo panorama de Risaralda. Creo que es un departamento con mucho potencial, pero también con muchas necesidades. Nuestra llegada al Congreso busca 2 cosas. Una, traer obras. Yo creo que ahí necesitamos contundencia por parte de la dirigencia. Es que la Constitución política creó la Cámara de Representantes para que los departamentos sientan representación. Y entonces aquí también hay que entender el papel del congresista, y el papel del congresista, además a crear, reformar la Constitución, sacar leyes, actos legislativos, reformas, etcétera, pues es traer obras, traer la oferta nacional a territorio. Todavía estos municipios de Occidente están esperando respuestas. ¿Qué está pasando con esas vías? ¿Qué está pasando con nuestro sistema de salud? Las EPS le deben 500.000 millones de pesos aproximadamente a la red pública, ¿no? Hay que traer obras, hay que traer soluciones, hay que traer desarrollo, hay que entender el potencial. Aquí hay un potencial turístico y se lo digo con toda autoridad de causa, que es el turismo,
que no se ha sabido orientar. El turista internacional tiene cómo llegar a Risaralda porque tenemos un maravilloso aeropuerto y muy buenas vías de acceso principal, las troncales, ¿no? Pero no hemos entendido esa oferta que tenemos en territorio y no la hemos sabido orientar. Aquel turista no viene buscando lujos, no viene buscando grandes edificios, no viene buscando absolutamente nada fuera de lo común, ¿no? El turista viene buscando una experiencia. El turista quiere ponerse un poncho, un sombrero, subirse un jeep, recorrer las veredas, llegar a la finca de Don Jesús, que es una finca tradicional cafetera, sumergirse en los cafetales, untarse la mano de tierra, ¿no? Desayunar recalentado y disfrutar el paisaje cultural cafetero. Eso quiere el turista internacional. Entonces, hagamos del turismo una industria sostenible y bien planificada que permita un valor agregado para nuestro campesinado que se ha visto tan golpeado, ¿no? Hoy dependemos de la versatilidad del mercado internacional en los precios de los diferentes productos. Entonces, que si el café, que cuánto está cuánto está el precio del café a nivel internacional, que si el aguacate, que si Perú está exportando, que la temporada de Perú es esta, que la cosecha tiene que ser más adelante. Entonces, teniendo la segunda industria más poderosa del mundo como pilar en nuestro departamento, que es el turismo después de la extracción de hidrocarburos. La tenemos aquí. Busquemos que esas familias campesinas cafeteras, busquemos que esas familias que quieren ver en el desarrollo del turismo agropecuario una oportunidad, que no solamente sea avistamiento de aves, sino avistamiento de anfibios, senderismo, interpretación ambiental que permita desarrollo. Pero adicional a la competitividad, pues hay que apoyar a nuestras industrias locales, la industria textil. Tenemos que trabajar para revivir esa industria que hizo grande a Risaralda, ¿no? También la industria manufacturera, ¿no? Hay que apoyar el desarrollo económico de nuestra región y eso lo hacemos desde Bogotá. Desde aquí hacemos las oraciones, pero los milagros los hace Bogotá. Por muchas ganas que tenga el gobernador y el alcalde, si no hay apoyo de los congresistas de la región, pues no hay obras de inversión estratégica. Si a ese Plan Nacional de Desarrollo no se le incorporan obras de gran calado, obras estratégicas, jamás vamos a ver una solución vial para el departamento. Estamos supremamente embotellados, la crisis de movilidad cada vez es peor, pero no estamos hoy viendo en el radar obras de infraestructura que nos saquen de ese estancadero. Entonces, pues el trabajo del congresista es ir por obras, pero también ir a luchar por las problemáticas profundas que tiene este país. Necesitamos una reforma a la salud, la necesitamos ya, eso no da espera, esto es una bomba de tiempo impresionante que nos estalló hace rato, ¿no? Vuelvo y repito, más de 500.000 millones se le debe a la red hospitalaria del Risaralda por parte de las EPS, ¿no? El Estado colombiano demostró que le quedó grande cuidar los recursos de la salud. Aquí necesitamos una reforma que tenga como principio, como pilar la vigilancia, el seguimiento y control de los recursos de la salud, Fiscalía Especializada, Procuraduría Especializada, Contraloría Especializada, que nos garantice que la plática sí llega al paciente y que no se pierde, y que no seguimos viendo en televisión el cartel de la hemofilia, el cartel del cáncer, el cartel de los medicamentos, ¿no? Pero por su parte también la educación, hay que luchar por una mejor cobertura educativa. ¿Cómo es posible que la UTP siga teniendo una cobertura tan limitada, sobre todo para los municipios más lejanos del casco urbano? Los santarrosanos tenemos que llegar a Pereira teniendo universidad en Santa Rosa, porque no hay cobertura pública. Entonces, ¿cuándo la dirigencia se le va a poner serio al Ministerio de Educación para que la educación pública llegue a UNICER, que hagan los convenios que tengan que hacer, que hagan las inversiones que tengan que hacer, que nos juntemos todos, incluyendo la gobernación y la alcaldía, para que hayan oferta pública educativa? Y que los jóvenes no se queden sin trabajo y sin estudio, y se queden andando la calle, ¿sí?, exponiendo su vida a la amenaza social. Entonces, muchos retos, muchas ilusiones, muchos sueños, muchas esperanzas que tenemos que ir a dar a ese congreso. Hay que traer la oferta en materia de vivienda también, y hay que acompañar a nuestros dirigentes y a nuestros mandatarios, sean del partido político que sean. No importa si son de derecha o si son de izquierda, el desarrollo de este departamento implica la capacidad de dialogar y sentarnos sobre la mesa todos para sacar adelante a Risaralda y hacerla más grande de lo que es. Muy bien, doctor Rodrigo Toro Montes, muy amable por haber estado aquí en el informativo del Eje Cafetero, y como a los marineros, buen viento y buena mar. A ustedes mil gracias, nos verán en las calles, nos verán en las veredas, en los barrios, en los corregimientos, en los municipios,
llevando estas banderas que hemos cultivado desde Santa Rosa con mucho esfuerzo, alejado de los movimientos tradicionales y los partidos tradicionales y buscando apelar a ese voto de opinión y de conciencia que queremos que se mueva en el corazón de los risaraldenses para lograr el 8 de marzo, que son las elecciones, el mejor de los resultados. Mil gracias. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos con Política Activa y también